El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la gerencia social, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y autoridad internacional en pobreza. ¿Sabía usted que América Latina hoy en día es uno de los continentes con mayor presencia de la democracia de todo el planeta Tierra? Que es el área del planeta Tierra en donde todos los indicadores de fortaleza democrática están subiendo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que creció la democracia en América Latina cuando hace 30 años atrás solamente era casi lo opuesto? ¿Cuáles son las razones, las fuerzas históricas que determinaron este ascenso de la democracia? ¿Y en qué consiste el funcionamiento democrático en ascenso en América Latina? ¿Qué impactos ha tenido sobre el desarrollo económico y social de América Latina? ¿Qué materias pendientes hay? ¿Qué problemas están abiertos que exigen que se siga profundizando aún mucho más en este camino? Y sobre todo, ¿qué piensa la gente de América Latina sobre lo que está sucediendo? ¿Qué piensa no ya desde afuera de la gente, sino qué piensan los ciudadanos? Vamos a reflexionar sobre todo esto, sobre la democracia en América Latina, y nos vamos a apoyar sobre todo en qué piensan los ciudadanos. La enorme responsabilidad de asegurar la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y sobre los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidenta de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Hace 30 años nada más, América Latina era la tierra de las dictaduras militares. Hace 30 años nada más no había ningún derecho ni a libertad de expresión, ni a posibilidad de manifestar alguna opinión disidente por ningún medio, ni a salir a la calle con un cartelito diciendo que se piensa de tal modo. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Cualquiera de esas cosas en la Argentina, en el Uruguay, en Brasil, en Chile, podía ser objeto de la pena de muerte, pero sumaria además, sin que nadie se enterara, sin tribunales de ninguna índole. Un Estado, el Estado argentino, se arrogó el derecho a juzgar quién debía vivir y quién debía morir en la Argentina. Y asesinaron sin ningún proceso de ninguna índole, sin ningún abogado defensor, ni nadie que ni siquiera se enterara. Hasta días después asesinaron a 30.000 personas, las tiraron desde aviones vivas, y robaron a sus niños, se quedaron con los bienes de muchas de las personas, las chantajearon a sus familias. En otra escala sucedió lo mismo con la dictadura militar en Chile, con la dictadura militar en Brasil, con la dictadura militar en el Uruguay. Ahora, esta es tierra de democracia. Cualquiera puede salir a la calle y decir lo que le parezca y llevar un cartelito y no corre ningún riesgo. Está protegida, amparada al máximo la libertad de expresión.
a través de los medios y de todas las formas de expresión de las personas. No fue fácil el tránsito de una situación a la otra. En ese tránsito hubo muchos mártires, hubo muchas luchas muy importantes. Un episodio central de ese tránsito que caracteriza a la democracia latinoamericana y que le da una fuerza formidable es lo que hizo la ciudadanía de América Latina con la memoria. La memoria, ¿qué se hace con la memoria? En América del Sur se está dando un ejemplo histórico. Se está rescatando la memoria y juzgando a los asesinos. Cero impunidad actualmente para los asesinos. Esto tiene muchos significados. Por un lado tiene el significado de honrar a las víctimas, ¿no? Que no quede impune lo que se hizo con ellas arrebatándolas de la vida a edades tan tempranas, en la flor de la vida. Pero por el otro lado tiene un significado hacia el futuro fundamental. Quiere decir que hay una democracia que está dispuesta a dejar totalmente fuera de la posibilidad a que se cometan crímenes de esa envergadura y que queden impunes. Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. El salón de la sala, por favor, se dispara una obligación. Señores de pie, por favor, silencio en la sala. Hay una democracia activa que no funciona a través de desapariciones de los represores, sino que funciona a través de los tribunales, de los mecanismos del sistema democrático. Tienen todas las posibilidades allí de abogados defensores y tienen todas las posibilidades de argumentar. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. ¿Dónde están nuestros nietos? Claro, no tienen mucho que argumentar porque las evidencias de los crímenes son fenomenales. Lo que hicieron solo pudo ser descrito por uno de los mayores escritores de la historia argentina, Ernesto Sábato. Ernesto Sábato fue encargado, cuando se restauró la democracia en 1983, de presidir la Comisión del Nunca Más, la Comisión de la Memoria. Ernesto Sábato en esos tiempos fue amenazado de muerte permanentemente por los represores que seguían funcionando, que creían que podrían seguir disfrutando de impunidad. Los enfrentó con toda valentía y produjo ese informe que fue el informe central por el que se condenó a prisión perpetua a toda la capa mayor del genocidio, lo que después fue desvirtuado y amnistiado durante el periodo de Menem, que además de destruir económicamente el país, trató de destruir que se pudiera reparar la memoria. Hoy la memoria ha sido reparada. La presidencia de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, el trabajo incesante de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, la movilización de toda la ciudadanía, 250 represores condenados, 700 esperando el juicio. La memoria está siendo reparada ahora en el Brasil, se creó una comisión de la memoria. En el Uruguay se levantaron todas las amnistías y los indultos a los represores. En Chile hay una movilización permanente del pueblo chileno para que se haga justicia respecto a los represores. Es una democracia que está siendo construida sobre una base muy sólida, que es el aprendizaje del pasado, el rescate valiente, la confrontación con lo que sucedió y que la democracia no va a admitir esto nunca más.
En segundo lugar, esta es una democracia que tiene una solidez estructural, la que se está construyendo en América Latina, porque ha demostrado ser el sistema político que permite que se dé respuesta a la pobreza y a las desigualdades. En la medida que crece la democracia en América Latina, crece la respuesta. 150 millones de latinoamericanos en los últimos 10 años, escuchen bien, 150 millones de latinoamericanos dejaron de ser pobres para ser pequeña clase media en América Latina. Más de la cuarta parte de toda la población de América Latina. La democracia que tiene que ver todo. Esto fue posible por la presión de los ciudadanos para que haya políticas públicas que representen realmente las necesidades de los ciudadanos. Esa presión se expresó en revoluciones electorales en la mayor parte de los países de América Latina. En muchos casos los partidos del status quo, que habían dominado el escenario político, los interregnos que los dejaban las dictaduras militares, durante decenas y decenas de años casi desaparecieron o fueron subsumidos por nuevas fuerzas políticas generadas desde la ciudadanía y por un nuevo liderazgo político. Un liderazgo político que tiene expresiones tan heterodoxas, fuera de lo común, como que un obrero que no terminó la escuela primaria haya sido el presidente con una gestión de tal magnitud y de tal éxito de lo que es hoy la sexta economía del planeta. El Brasil termina de pasar a ser la sexta economía de todo el planeta Tierra, superando a Inglaterra. Fui acusado de não ter diploma superior. Ganho como meu primeiro diploma, o diploma de presidente da República do meu país. Lula, un obrero sin primaria, fue el líder histórico. Michelle Bachelet, una mujer en un país como Chile, la líder histórica. Dos personas como Tabaré Vázquez y como Pepe Mujica, un campesino, que derrotaron y dejaron a un lado a los partidos Colorado y Blanco, que habían sido quienes habían dominado la historia política del Uruguay virtualmente décadas y décadas. En la Argentina, una revolución electoral que llevó que de un inicio del primer gobierno de Néstor Kirchner de un 21% de apoyo en las elecciones, se llega a Cristina Fernández con un apoyo en su reelección de un 54% de la población, con un consenso amplísimo en derredor de que en esa dirección deben ser los cambios. En América Latina la democracia es la que ha activado la respuesta por la que 150 millones dejaron de ser pobres. Y esos 150 millones creen en lo que está sucediendo y están dispuestos a defenderlo con todo, junto a la inmensa mayoría de la población, porque no se benefician solo los pobres cuando un país es más equitativo, crece de modo significativo y hay verdadera inclusión, se comparten los beneficios del crecimiento, se beneficia la calidad de funcionamiento de la vida de todos y de todo el sistema en su conjunto. En tercer término, ¿saben ustedes? A pesar de todo lo que significa la democracia en América Latina, no hay ninguna nostalgia de autoritarismos en América Latina hoy, sino lo que quieren es más democracia. Dicen, los avances están bien, pero vamos por más. Queremos un nivel de democracia muchísimo más activa en América Latina. ¿En qué se expresa esto? Tiene distintas expresiones según los países. En América Latina hay democracias mucho más activas que otras. Existe la posibilidad hoy de manifestarse electoralmente, virtualmente en toda América Latina, pero no se pueden comparar los niveles de calidad y de participación democrática de países como los del sur, como los de Argentina, como los de Chile, como los de Uruguay, como el Brasil, etcétera, con lo que está sucediendo en diversos países de Centroamérica, como Honduras, como Guatemala.
Son otros niveles distintos. Y con el nivel de participación en México. Está ligado al empoderamiento de la población. Cuanto más la población ha sido incluida en el desarrollo, más crece su posibilidad de presionar, de articularse, de organizarse y mejora la calidad de la democracia. Cuanto más pobreza y más exclusión social, más posibilidad de manipularla y que las élites sean las que manejen los destinos de la mayoría. Eso está reclamando hoy la población de América Latina cuando dice queremos una democracia de mayor calidad. Está reclamando que quiere tener una democracia donde sea protagonista. Se le pregunta en el Latin Barómetro cuáles son las insatisfacciones fundamentales. Y expresa lo siguiente. Dice, primero hay que reducir la corrupción. Segundo, hay que aumentar los canales de participación de la ciudadanía. Tercero, hay que mejorar la transparencia del Estado. Ha habido avances fenomenales, pero se requiere muchísimo más, dice la población. Y cuarto, fundamental, hay que mejorar la equidad. Las encuestas, el 80% de los ciudadanos de América Latina dicen que están desconformes con los niveles de desigualdad que hay en la economía. Resienten los niveles de desigualdad. Es muy distinto en un país que en otro país. En la Argentina, por ejemplo, en el Uruguay esa cifra baja fuertemente porque ha habido avances muy importantes. Uno de los países de América Latina donde esa cifra es hoy de las menores es el Ecuador. El Ecuador tenía una gigantesca población indígena totalmente excluida y con el liderazgo de Rafael Correa hoy es una economía que está incluyendo crecientemente a los indígenas. Ha dictado una ley de economía social que abre trabajo para los jóvenes y para las poblaciones más marginadas, que es probablemente una de las más avanzadas que existan a nivel internacional, como una de las tantas expresiones. El caso de Chile es muy ejemplificador. Es casi un enigma. Es la economía que más creció de América Latina. Es considerada con mucha frecuencia como el modelo de crecimiento en América Latina. Pero no fue un crecimiento con reducción muy importante de las inequidades, sino fue un crecimiento donde sigue habiendo niveles importantes de inequidad, con avances muy significativos. La población lo resiente profundamente. Actualmente en el tema central de la inequidad en educación, la gente no se conforma con los avances macroeconómicos, quiere avances en la vida de la gente y en la justicia social. En esta pregunta de qué creen que deberían ser los avances más importantes de la democracia, además de señalar que hay que reducir la corrupción, aumentar la participación, aumentar la transparencia, como un tema central, aumentar la justicia social. La población en América Latina quiere una democracia con justicia social. Les he mostrado cómo se ha pasado a la democracia en 30 años. Les he mostrado que hay distintos tipos de democracia en América Latina. Les he mostrado que la gente apoya el sistema democrático, pero que pide más. Pide una activación mayor. Les he mostrado cómo el sistema democrático, cuanto más activo es, más se reduce la pobreza y más se reduce la desigualdad. Les quiero mostrar una fase distinta. La gente ha inventado nuevas maneras de hacer sentir su voluntad. La manera tradicional es el voto. En América Latina son muy pocos los que se conforman actualmente con votar una vez cada 4 o 5 años y en muchos casos ser traicionado después en las promesas electorales que se les dieron. Hoy la gente quiere una democracia activa. Entonces, cuando las promesas electorales no se cumplen, la gente sale a las calles de América Latina. ¡Viva la patria, señores! Desde las marchas indígenas
de horas y horas en Bolivia, cuando los indígenas no están de acuerdo con determinadas políticas que no respetan el medio ambiente y sus recursos naturales, hasta las marchas criticando y cuestionando las políticas de enfrentamiento del narcotráfico en México, hasta los piquetes en diferentes capitales de América Latina, las manifestaciones estudiantiles en gran escala en Chile y en otros lugares de América Latina. Los estudiantes chilenos han sido los más imaginativos de todos. Entre una de las formas de protesta que inventaron es que corrieron 1800 horas alrededor de la Casa de Gobierno. Hicieron una corrida en 1800 horas alrededor de la Casa de Gobierno, en protesta contra las desigualdades en educación y la falta de sensibilidad del gobierno. La popularidad del actual presidente de Chile cayó un 26% en un año, ¿no? Mientras que la popularidad del tema de la equidad en educación en Chile escaló al máximo, fue establecido en la agenda de la ciudadanía. Si hubiera que elegir un personaje del año, es decir, quién hizo más por la democracia en América Latina en el año que transcurrió, los indignados chilenos sin ninguna duda. Las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, manteniendo permanentemente la memoria en el centro de la ciudad, de la sociedad argentina, y movilizando permanentemente alrededor de eso. Los obreros brasileños, que son los que han llevado el poder a Lula y a Dilma. Los maestros, las enfermeras y los estudiantes uruguayos, que son el modo a través de que la política pública se transforma permanentemente en reducción de la pobreza y en creación de equidad en el Uruguay. Estas nuevas formas de protesta acompañan al voto. El voto es una manifestación fundamental que tiene que ser cada vez enriquecida y protegida, y es una bendición para América Latina que el voto sea obligatorio en la mayor parte de los países de América Latina. Eso es un avance democrático muy importante. Al interrogar a 20.000 personas de 19 países de América Latina qué opinan de los piquetes, las manifestaciones, la presencia de protestas callejeras de todo orden, están a favor. 2/3 partes están a favor. Entienden perfectamente que son los métodos de defensa de la expresión popular y que un día pueden ser un sector de la población el que esté protestando, pero el día siguiente pueden ser ellos mismos los que tengan necesidad de protestar. O sea, eso le está agregando vigor y frescura, y es un llamado permanente de atención sobre que los gobernantes deben rendir cuentas permanentemente a su población. La gente ha revalorizado el rol del gobierno, el rol de la política pública y el rol de las mismas personas, el rol de la sociedad civil participando, que está en los escalones más altos de credibilidad de toda la sociedad. Es una democracia mucho más activa, mucho más vigorosa, y una democracia sedienta de más democracia. El 70% cree que la gestión pública debe estar a cargo de áreas fundamentales como la educación, como la salud, como el manejo de las materias primas estratégicas. Y cuanto más la gente practica la democracia, América Latina es una experiencia para todo el género humano, más democracia quiere.
porque más crece su capacidad real de influir en lo que está sucediendo a favor de los intereses de la mayoría de la población. Actualmente la gente dice con mucha claridad, ¿quiénes son los que menos cumplen con la ley en América Latina? La gente dice los muy ricos. ¿Quiénes son los que más cumplen con la ley? Dicen los pobres, las mujeres, los estudiantes, los obreros. El Latin Barómetro concluye, los muy ricos tienen muy mala imagen actualmente en América Latina. El 99% quiere que el 1% resigne sus privilegios, como lo quiere en todo el planeta Tierra. Pero en América Latina, a diferencia de otros lugares del planeta Tierra, el 99% hoy está cada vez más articulado, organizado y movilizado. No con la misma intensidad en México o en Guatemala con que está sucediendo en Argentina, en Brasil, en Uruguay. Pero en esa dirección va el proceso democratizante en América Latina. La democracia depende de que cada uno la fortalezca y la cultive participando todos los días. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Millones de personas que...